Buen día, hermanos. Les saludamos a todos los hermanos, a los hermanos que están en México, a los hermanos que están en Paraguay, al pastor Sergio, a los hermanos que están allá escuchándonos también. También a algunos hermanos que están en España, en las islas, en México, en Colombia, algunos hermanos que están escuchándonos, porque vemos a través de la grabación que algunos están escuchando también. Y saludo a todos. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de hoy. Hoy es el último día que vamos a estudiar sobre el Shabbat. El estudio que estamos haciendo es solamente un estudio básico, o sea, para tener un conocimiento muy básico de lo que es el Shabbat, ¿sí? Como nosotros no tuvimos nunca esa enseñanza, entonces nos cuesta un poco, pero vamos a ir aprendiendo de a poquito. ¿Qué les parece? Bien. Hemos visto nosotros en el día anterior sobre cómo se escribía el Shabbat, ¿se acuerdan? ¿Mm? Shabbat se escribe por la fonética del idioma español, se escribe solamente así. Algunos escriben con W o con TH o con así. Por las transcripciones fonéticas del hebreo se escribe así. Así dice los estudiosos de la literatura española, ¿no? Entonces escribimos así. Bueno, atiendan un poco bien una cosa, atiendan bien lo que vamos a ver. Nosotros estamos estudiando el Shabbat. Estamos estudiando la parte histórica de los judíos. Y también estamos viendo el Shabbat del punto bíblico. Cómo manda Dios que se hagan. ¿Qué significa y por qué se hizo? ¿Entienden? Entonces, ¿por qué nosotros estudiamos? ¿Por qué es que nosotros vamos al origen de todas las cosas? Vamos al origen para tener un conocimiento de la verdad. Entonces, si no hay historia, si no vamos a la historia real, no podemos entender la verdad. Va a venir alguien y nos puede contar un cuento, una cosa, pero no sabemos la verdad, porque no tenemos el conocimiento. Entonces nosotros vamos a poder aprender bien solamente de una manera, yendo a la historia, y de ahí tenemos que cavar y ver las cosas, ¿sí? Ahora vamos a continuar, vamos a seguir viendo, ¿vale? Bueno, hemos visto, ¿se acuerdan que hemos visto de la Mishnah? Que se dividía en 6 partes, ¿no? Y ahí tenían... ¿La Mishnah qué era? ¿Qué era la Mishnah? Es la enseñanza de lo que, cómo tenían que repartir sus... Sí, era la enseñanza oral, la ley oral de los judíos. ¿Mm? Pero no es la Biblia. Eso te hay que entender muy bien. La Mishnah no es la Biblia. Es la enseñanza oral que pusieron los judíos. Ahora vamos a ver un poquitito de la historia. Vamos a invertir un poco de tiempo para conocer la historia y para saber dónde estamos nosotros. ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo esto? ¿Está bien? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan? Historia de las tradiciones judías. Vamos a ver un poquitito sobre eso. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a remontarnos al año 250 después de Cristo. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien? En el año 250 después de Cristo se termina de escribir la Mishnah. Eso que hemos estudiado, que se divide en 6 partes. En el año 250 después de Cristo se termina de escribir eso, ¿sí? Entonces vamos ahora al año 500 después de Cristo. Se termina la compilación de la Gemara. La Gemara, vamos a decir que como la Mishnah, que es conocimiento recibido de tradiciones, o sea, 500 años después de Cristo. Primero 250 años termina la Mishnah y luego se termina la Gemara, que es la Mishnah pero en diferentes épocas. ¿Se va entendiendo? En esa época se les conocía con el nombre de Amoraim. Con el tiempo se empezó a llamar Rab a los Amoraim de Babilonia y Rabí a los de Israel. Vamos a ver un poquitito. Ustedes saben por qué a veces escuchamos la palabra rabí o rabino. Eso tenemos que entender el origen. En el año 500, después de Cristo, se comienza a terminar la Gemara, que es como la Mishnah, ¿no? ¿Qué son eso? Son leyes orales de los judíos. ¿Se entiende? No es la Biblia. Es pensamiento, leyendas, leyes, sí, de los hombres. Por eso no hay que mezclar lo que es la ley oral, el pensamiento del hombre y la Biblia, la Torah. No hay que mezclar eso. Por eso nosotros podemos distinguir
ahora nos estamos rabinizando o judaizando, podemos decir, rabinizando, ahora estamos haciendo tal cosa. Esto no dice la Torah, eso no dice la palabra, no dice la Biblia, eso dice la Mishnah o la Gemara. Bueno, en el 500 después de Cristo se termina la Gemara. ¿Se entiende? A los sabios de esa época, ¿cómo se le llamaban? Amoraim, le llamaban a los maestros. ¿Se entiende? Con el tiempo se le comenzó a llamar Rav a los maestros de Babilonia. Y a los maestros judíos se le llamó Rabí por primera vez. Entonces ya podemos entender de dónde viene la palabra Rabí. Si viene la palabra Rabí, viene de Israel, de Jerusalén, más exactamente. Y si escuchamos la palabra el Rab Yosef no sé cuánto, por ejemplo, se dice, ¿no? Entonces podemos saber que es un judío de Babilonia. ¿Entienden? Sí. Ahora si dice Rabí Yosef fulano, Rabí. Entonces si dice Rabí, viene de Jerusalén, de Israel. ¿Se va entendiendo? Entonces podemos tener ya la diferencia. Acuérdense que existían dos Talmud, el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Entonces los que escribían el Talmud de Jerusalén se le llamaba Rabí, fulano, ¿no? Y los que escribían el Talmud de Babilonia se le llamaba Rab. ¿Entienden? Pero antes de eso se le llamaban Amoraim, a esos estudiantes. Miren la pincelada que estamos haciendo solamente para tener una idea. Si alguien nos quiere contar algo, entonces ya sabemos de qué están hablando. ¿Entienden? Sí. Bueno. La Gemara, su compilación iba en paralelo con el Talmud. O sea, esas traducciones iban paralelo. O sea, se escribían varios libros, vamos a decir, ¿no? O sea, imagínense en qué mundo vivían ellos. Su compilación iba en paralelo con el Talmud, pero no era parte de ella, no era parte del Talmud. Tenemos que entender que estos son tradiciones, leyendas y pensamientos de hombre. Eso es lo que hay que distinguir bien. Por eso a veces vamos a ver personas que usan el kippah, personas que usan el talí, personas que van haciendo cosas, por ejemplo, en el Shabbat, que ponen tal cosas. Sí, talí es ¿cómo se llama? Un manto que usan, ¿no? Entonces en diferentes épocas se fueron sacando normas y reglamentos orales que están escritos aquí. Hay una cosa que se llama el Midrash de Halajá, que son las tradiciones y las leyendas. O sea, tienen diferentes nombres en diferentes épocas. Es sencillo, no es muy difícil. ¿Se va entendiendo? Los Amoraim o los sabios de Israel estaban en el año 280 a 380 después de Cristo. Ellos estaban aquí, ¿en cuánto? 280 a 380 después de Cristo. A ellos se le llamaba, ¿cómo era? Rabí. Rabí se le empezó a llamar. Y después los Amoraim, o los sabios de Babilonia, ellos estaban entre el 250 y 500 después de Cristo. Ellos, a eso se le llamaban, ¿cómo era? Rab, a los de Babilonia. Entonces el Rab fulano de tal, entonces ya sabemos, ese es de la corriente de Babilonia. Sí. El Rabí fulano de tal, entonces sabemos ya, ese viene de Jerusalén. ¿Ya van entendiendo? Sí. En el siglo 7, o sea, en el 700 después de Cristo, en el año 700 después de Cristo, acá está. ¿Qué pasó en ese año? Se crea la Tosefta, es la actualización de la Mishnah. ¿Se acuerdan qué era la Mishnah? La ley oral. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En el año 700 se comienza a actualizar, o sea, vamos a decir, se comienza a modernizar. A esa época. Sí, se comienzan a cambiar cosas, se va haciendo retoques. ¿Se va entendiendo? Entonces vamos a ver una cosita aquí. Vamos a ver así. Entonces, la Mishnah, la Gemara que se escribió en arameo, y la Mishnah de Halajá, vamos a decir que eso es la base del Talmud. Por eso que ahora nosotros hoy voy a tomar un avión y te vas a Jerusalén y te bajas ahí y entras en las sinagogas, ¿no? Y ves que tienen unos libros gordotes. Vamos a encontrarnos que ellos no leen la Torah, no leen la Biblia, sino ellos leen el
Talmud. Entonces podemos saber ya de dónde salió el Talmud. Acá vemos ya. ¿Van entendiendo? Entonces eso es importante que nosotros conozcamos para no marearnos. Entonces por lo menos tenemos una pequeña base. Por si alguien viene y nos habla, entonces entendemos y podemos tener algo para debatir, algo para contarle a ellos. Que sabemos también nosotros, que no somos tan burros. ¿Eh? ¿Se entiende? Sí. ¿Entienden o no? Bueno, en el siglo 6, perdón, en el siglo 7, o sea, en el año 700 después de Cristo, se escribe la ¿qué cosa? La Tosefta, que es la actualización de la Mishnah. ¿Van entendiendo? Entonces la Mishnah, la Gemara, Midrash de Halajá, eso es la base del Talmud. ¿Se entiende? Bueno, mira, y en el siglo 6 hasta el 11, o sea, en el año 700 hasta el 1100, pasa una cosa ahí. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Pueden ver? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, ahí los Geonim son los directores de las academias de las ciudades babilónicas. Son los encargados de explicar el Talmud a las nuevas generaciones. O sea, en el año 600 al 1100, ¿quiénes son los que aparecen en ese interín? Los Geonim. Se llaman los Geonim, son como los maestros. ¿Y ellos qué es lo que enseñan? Enseñan a las diferentes generaciones que van naciendo, le enseñan ese Talmud. Le van enseñando en sus sinagogas, le van mostrando todo lo que hemos visto. Lo que está escrito en la Mishnah, en la Gemara, en la Midrash de Halajá. O sea, el Talmud. Eso le van mostrando, por eso que ellos van conservando su cultura y sus tradiciones. Ellos no van directamente a la Torah. Ellos no van directamente a la Biblia. Ellos no creen en Yeshua HaMashiach. No creen en el Mesías que ya vino. Ese es un problema muy grande. Ellos tienen sus leyendas, sus discusiones y sus leyes orales tradicionales, que es lo que les mostré ahora. Eso es muy diferente a la Torah y es muy diferente a la Bris Hadashah, ¿cómo? Al Nuevo Testamento. Es muy diferente a ese pacto. Ellos no creen en el Mesías que ya vino. Están esperando todavía. Por eso que hay un problema muy grande en ese punto. Sí, sí. Vamos a ver. Atiendan bien. Después del siglo XI vienen los comentaristas bíblicos. Aquí tienen. ¿Cómo se llama? Aquí está. Rashi. Se llama Rashi. ¿Se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de Rashi? Rashi era un judío que nació en Francia. Un estudioso, un comentarista bíblico. Él estaba en el año 1090 más o menos caminando por Francia, ¿no? Y él tenía sus discípulos y se reunía con las personas de su generación, con los estudiosos, y comenzaban a retocar y a hacer cosas en la ley oral judía. Estaba también Ben Esdras, Maimonide y el rabí Yosef Karo. Bueno, estas personas, ¿cómo son? Son los que retocaron un poco, vamos a decir, el Talmud. Los que modernizaron un poco más. Pero lo que hoy en día hacen la gente, atiendan bien. Había uno que se llamaba el rabí Yosef Karo, 1488-1575. Atiendan un poco bien. Este escribió el Shulchan Aruch. ¡Ay, qué lío, ¿no? Este escribió el Shulchan Aruch. ¿Qué es lo que es eso? Significa la mesa dispuesta. Viene a ser la Mishnah, es todo, solo que el Talmud, pero modernizado. Nada más, no hay que liarse mucho la cabeza. El Talmud modernizado, nada más. Es hoy el escrito más importante para el judaísmo. No consultan a la Biblia, sino que van directamente al Shulchan Aruch. Van directamente a ellos ahora. Con esto llegamos al año 1800 después de Cristo. Esto ya vemos el recorrido, ¿no? ¿Cómo empezó? Empezamos en el segundo templo, 300 años antes
del Mesías. Ahí empezamos. Mira dónde estamos ahora, en el año 1800. Después de Cristo. Sí. En nuestros días hay una edición moderna llamada Yalkut Yosef para la vida moderna. Entonces, hoy en día los judíos, ellos van a este Talmud, vamos a decir así, Yalkut Yosef, que es un Midrash, vamos a decir así, que es Midrash de Halajá, que es la Gemara, pero moderna, que fueron retocando cositas. Entonces, hoy en día uno va a Israel, o algún judío en cualquier parte del mundo, en sus sinagogas, estudiando, ellos van al Yalkut Yosef, y van y estudian eso. Pero es una pena que ellos no vayan a la Torah. Es una pena que no vayan al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento. Entonces, atiendan bien. El Evangelio no hay que rabinizar. No, claro. ¿Se entienden? El Evangelio no hay que rabinizar. No hay por qué meter estas leyes orales o tradicionales rabínicas al Evangelio. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque ahora, hoy en día viene una corriente muy, pero muy fuerte. Vamos a poner de rabinos, ¿no? O de judaizantes, vamos a decir, ¿no? Pero tenemos que distinguir. Esto es la Torah. Esto es el Evangelio. Y esto es el Talmud. O las costumbres judías orales. Las leyes orales. Esto es el paganismo. La Virgen María y todo el chirimbolo que está ahí, ¿no? Entonces podemos distinguir. Es por eso que estudiamos. Ahora no estamos perdiendo tiempo nosotros. Estamos invirtiendo para aprender. Entonces podemos entender lo que es el verdadero. Lo que es el verdadero. El Torah por un lado. Sí. Y por otro lado el de los rabinos, los del Talmud. Sí, las leyes orales o tradiciones o leyendas o discusiones de los rabinos. Y por otro lado el paganismo. Entonces podemos distinguir tres cosas. Detalladamente podemos ir viendo. ¿Entienden? Y eso es lo lindo, eso es lo hermoso. Que nosotros podemos conocer la verdad yendo a la historia. Claro. Ahora, esto no es una pérdida de tiempo. Algunos pueden decir, Gerardo está rabinizando. Así me dijeron ya varias veces. Que estoy rabinizando a la gente. No, sino simplemente estamos yendo a la historia y estamos aprendiendo cosas. Ahora vamos a ver, como nosotros estamos en el tema del Shabbat, de las fiestas, sabemos que hay 8 fiestas que mandan la Biblia. Hay 8 fiestas que Dios ordenó a su pueblo para que haga, para distinguir entre las demás naciones. Entonces estamos viendo el primero, el que es más importante por ser el número 1, se llama el Shabbat. Estamos viendo eso. ¿Y cómo es el Shabbat? Y estamos viendo esas diferencias que hay. ¿Entienden? Vamos a ver un poquitito. Éxodo capítulo 12. Vamos a ir a Éxodo. No está difícil, ¿no? Un poco. No. Éxodo capítulo 12, versículo 16. Dice, yo voy a ir un poquito rápido porque el tiempo es muy corto. Bueno, dale. Éxodo 12, versículo 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Entonces en el Shabbat, ¿se puede comer o no? Se puede comer. Es permitido comer. Entonces sacamos ya alguna teoría judía que hemos visto en estos libros del Talmud, que algunos dicen que no se puede comer. O que se puede comer 2 veces o 3 veces. Entonces tenemos que ir directamente a la Torah, a la Biblia, y ver lo que dice ahí. Entonces se puede comer. ¿Sí? Éxodo 20, vamos a ir viendo. Vamos a ir desenmascarando algunas cosas y aprendiendo bien correctamente. Éxodo 20, 7 y 8. Elías, ¿puedes leer, por favor? Éxodo 20, 7 y 8. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sí, entonces en el día de reposo, ¿qué hay que hacer? Santificar. Ordena recordarlo y santificarlo. Entonces es mejor suspender las labores comerciales en el día de Shabbat. Es así como hacemos ahora, ¿no?
compartimos, estamos en familia, comemos juntos, tenemos un día muy agradable entre nosotros para aprender. No es que vamos a estar con el teléfono, no enfrente a la tela en el sofá, ¿no? Sino compartiendo como estamos haciendo ahora. 23, vamos a ver. 23, versículo 12. 6 días trabajarás y el séptimo día, ¿qué dice? Reposarás. Esta palabra reposar significa tesbot, que significa cesarás. Para que descanses tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Entonces, ¿qué dice? Que hay que reposar. Hay que suspender la parte laboral. ¿Está bien? 31, 12. Vamos a recorrer un poquitito. Entonces así nos sacamos todas las dudas que hay, ¿no? 31, 12 al 17. Miren lo que pone ahí. Habló además Hashem a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. No hay que hacer más el día de reposo. El Shabbat no cuenta, dice la gente, ¿no? Pero acá dice: guardaréis mis días de reposo. Es una ordenanza que Dios da a su pueblo. Porque señal entre mí y vosotros por vuestras, ¿qué dice? Generaciones. Para que sepáis que yo soy Hashem, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra, o sea, algún trabajo, ¿no? Alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo, consagrado a Hashem. Cualquiera que trabaje el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto. Esta palabra pacto significa leolaj, que es señal. Será por generaciones una señal, significa perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces ya entendemos, ¿ves? Ahí entendemos bien, ¿no? Sale una persona que salió a recoger paja, ¿se acuerdan? Y a veces le cayó la maldición, ¿no? Lo que aquí nos está enseñando que en este día de reposo es bueno no tener, ¿qué cosa? Una carga laboral. Porque tenemos una cita con Hashem. ¿Se entiende? Ahora, hay hermanos que son militares o son médicos o no pueden, no dependen de él. Entonces, ¿qué hay que hacer? En sus trabajos, en ese lugar, tienen que estar en su mente con esa incomodidad del día de reposo, ofreciendo a Dios. Se puede anunciar la palabra, compartir y orar a Dios para que le dé la liberación. ¿Se entiende? No podemos ser tan imprudentes de decirle al hermano: deja de trabajar, y se quedan a vivir ahí bajo el puente sin comida y sin casa, porque es Shabbat. ¿Entienden? Por eso el apóstol Pablo decía: si eres esclavo y te puedes liberar, libérate. ¿Se entiende? Nosotros estamos como en la esclavitud. La arrogancia de este mundo nos esclaviza. Por eso tenemos que pedir a Dios que nos libere en cada punto, en cada parte de nuestra vida. ¿Entienden? 34:21. Vamos a ver ahí. 34:21. 6 días trabajarás, mas en el día séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Este descansar, ya pone otra vez ahí, fishbot significa que cesarás, no es descansar, no es que vas a ponerte ahí a cesarás, dejarás de trabajar esos 6 días que has trabajado, suspenderás, cesarás, dice, ¿no? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Vamos a Éxodo 35, versículos 2 y 3. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Hashem ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, más el día séptimo os será santo, día de reposo para Hashem
cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Y va ahí la parte ahí, ¿no? No encenderás fuego. Está hablando del trabajo agrícola, de quemar cosas y cosas, ¿no? En ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Entonces, aquí podemos ver lo que dice la Mishnah, lo que dice el Talmud, no, que no hay que prender fuego, que no hay que cocinar. Esos son todas leyes orales. Tenemos que distinguir, pues, eso. Tenemos que distinguir. Por eso ellos inventaron el piloto automático de la cocina. Entonces programan ellos y ¡tran! Se enciende justo en Shabbat. Yo no encendí la cocina, dice, ¿no? Porque acá le prohíben según ellos. Lo que está hablando, si leemos todo el contexto, es de trabajo agrícola de esta época. Porque ¿quién quemaba en esa época? La paja y cosas que les sobraban. Los agricultores, la gente del campo. Levítico 23, vamos a ver. Levítico 23, versículo 1. Habló Hashem a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Hashem, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Mirá, el versículo 3. 6 días se trabajará, mas al séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Hashem en donde quiera que habitéis. Y acá si comenzamos a leer, son 8 las citas, son 8 las fiestas. Por eso hoy empezamos con el Shabbat, estamos empezando a estudiar esto. Estas son citas, en ninguna parte en la Biblia van a ver después que Dios dice que no se festeje más el Shabbat, que no se festeje más Sukkot, que no festeje más Pesach, Pascua. En ninguna parte sale, sino todo lo contrario. Vemos que apóstol Pablo va a Jerusalén varias veces para ministrar las fiestas, para ser el que guía las fiestas. Es por eso que tenemos que entender qué es el judaísmo, qué es la ley oral primero, y qué es lo que manda la Torah que hagamos, y qué es el paganismo. El domingo, por ejemplo, nomás el día santo que hay que ir a la iglesia. Tenemos que distinguir todo eso para que no nos engañen más. ¿Sí? Es un llamamiento de Dios. Mikra Kodesh se llama. ¿Se entiende? Vamos a 2 de Timoteo. Vamos rapidito. 2 de Timoteo. Vamos a pasearnos bien para ver en el nuevo, en el viejo, en todas partes. 2 de Timoteo 1:9. Sí, hay que poner. 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ahí dice llamamiento santo. Las fiestas que son. Las fiestas son llamamientos santos también. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Yeshua, antes de los tiempos de los siglos. Llamamiento santo, ordenanza recordarlo y santificarlo. ¿Van entendiendo? Vamos a Isaías. Isaías 58. Vamos a seguir viendo así. Yo no hablo tanto de lo que yo quiero, sino lo que está escrito. Isaías 58, versículo 13. David, ¿podés leer cuando tenga? 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi vida santo, y lo llamaréis delicia, santo glorioso de Jehová, y lo veneraréis, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pero mira una cosa, qué hermoso. Hasta nos enseña qué tenemos que hacer exactamente en ese día. Isaías 58, 13 y 14. Aquí. Mira, o sea, nos cuenta detalladamente inclusive lo que hay que hacer. Voy a leer otra vez. Si retrajeres del día de reposo tus pies, o sea, por ejemplo, es el día de reposo, es Shabbat, y vos caminaste mal, o sea, te olvidaste que era día de reposo,
no dice que tiene que continuar olvidándote, o sea, que sigan más ese camino. No, retrajeres tu pie, retrocede, dice, de ese error que estás haciendo y volvé al Shabbat en ese mismo día. Miren cómo voy a leer. Si te retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Hashem, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. O sea, en ese día de reposo, en el Shabbat, dice que, ustedes saben, voy a decir en cortas palabras, eso es como un entrenamiento para el milenio. Ustedes saben que en el milenio tendremos el día de reposo. Y las personas del mundo irán a adorar ese día. Y la fiesta en Shabbat, Pesach, Sukkot, todo eso se va a hacer en la nueva Jerusalén que va a bajar del cielo. Durante 1000 años en esta tierra, estas fiestas solemnes se van a hacer. Entonces hay muchas iglesias que no saben pues eso. Pero nosotros que estudiamos estamos sabiendo. Entonces es un entrenamiento. Dice que no hay que hablar tus propias palabras, hablando tonterías, cuidando tu boca en ese día para entrenarte. ¿Se va entendiendo? 14. Entonces te deleitarás en Hashem y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Hashem, de Jacob tu padre, porque la boca de Hashem lo ha hablado. Si te das cuenta que infringe el Shabbat, regresa. Esa es nuestra palabra. Eso es lo que está contando ahí. Mateo 12. San Mateo capítulo 12. Vamos a ver ahí. Vamos a ver capítulo 12. Versículo 1. Mateo 12, 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Se acuerdan de este pasaje? Sí. Ellos tenían hambre, había un sol, ellos iban cruzando y que tenían hambre, entonces iban arrancando las espigas así y comían, iban a la otra ciudad. ¿Pero quiénes aparecieron ahí? Fariseos. Los fariseos. El versículo 5. ¿O no sabéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y sus discípulos son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis que significa misericordia, ¿por qué? ¿Por qué habla Jesús esto? Si ustedes van a Levítico, a Éxodo, van a encontrar que a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, se les ordenaba que pongan en condiciones el pan en el día de reposo. Pero ¿qué pasa? Aquí, como estuvimos viendo en el Talmud, en la ley oral, ellos pues tienen ley ahí. Y esa ley no es compatible con esto que dice la Torah. Por eso ellos están enfrentándole a Jesús. Su Talmud, su ley oral, no le deja ver la Torah ni el Evangelio. Es increíble. Deuteronomio 23, vamos a ver. Deuteronomio 23. Vamos rapidito ahí. ¿No está difícil? No. 23, 25. 23, 25 pone: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué dice? Que cuando entres en la agricultura ahí, ¿no?, de tu prójimo, podrás arrancar las espigas. Es lo que estaban diciendo Jesús y sus discípulos, ¿sí o no? Pero no arrancarás hoz. O sea, no es que vas a agarrar y cortar y llevar y negociar con eso. No, para que no te mueras de hambre, agarra y come. No hay problema. ¿Se entiende? Mateo 12. Vamos a ver, Mateo capítulo 12. A ver, David. Mateo capítulo 12. El versículo 1. 11. 12, 11. ¿Cómo dice Rosita? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Sí. ¿Quiénes estaban ahí en el día de reposo? Estaban los fariseos.
enfrente de Jesús, recriminándole por qué sanó a ese enfermo que tenía la mano seca. ¿Se acuerdan que le sanó? Sí, sí. ¿En qué día le sanó? En el día de reposo. Y ya están otra vez los fariseos ahí. Porque tienen pues su Midrash, tienen pues sus Talmud, leyes tienen orales. sus leyes orales. Entonces eso le impide ver la gracia que está en la Torah. Le impide ver al Mesías, al Salvador de sus pecados. Le impide ver eso. De la misma manera, a la gente de hoy le impide ver la gracia de las fiestas. Le impide ver todo esto por sus creencias de la iglesia. Por lo que le enseñó su pastor, por lo que le enseña su rabí, ¿no? No hay diferencia entre esa época de Jesús y de ahora. No hay diferencia. Porque cuando hablas con un hermano de la iglesia, le contás sobre lo hermoso de la fiesta y se enfadan tanto ellos. ¿Por qué? Porque lo que le dijo su pastor es más grande de lo que está escrito acá. Claro. Es muy sencillo. Lucas 13, vamos a ver, Lucas 13. 15, 13, 15 al 16. 13, 15 al 16. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado diciendo 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Cuando Yeshua le sanó a esta mujer, ya otra vez estaban los fariseos ahí. ¿Qué es lo que le impide ver esa gracia de que esta mujer fue liberada? Le impide ver sus leyes orales. ¿Qué es lo que le impide hoy en día a los judíos de Jerusalén? A los judíos que están en las diferentes sinagogas. Sus leyes talmúdicas, sus leyes orales. ¿Qué es lo que le permite a la gente de las iglesias normales ver cosas hermosas que Dios nos preparó y nos puso como señal para diferenciarnos de los demás? No pueden ver las fiestas. ¿Por qué? Por las leyes de sus pastores. ¿Entienden? Es sencillo esto. Por eso yo les digo siempre, tenemos que tener la humildad para aprender. Claro. Hay que tener la humildad para aprender. Si yo guardé esto como un oro, pensando que era verdad, pero voy a la Torah, voy a la palabra y sé que está mal mi oro, entonces, ay, qué bueno, tiro y agarro esta joya preciosa de verdad. ¿Entienden? Solamente eso con humildad se puede hacer. Claro. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, vamos a ver un poquito ahí mismo el 13:10. ¿Cómo pone ahí? Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Miren un poco ahí. ¿Qué día iba a la sinagoga? ¿En qué día se congregaba? Día de reposo. El domingo. Sí. ¿Ves? Ahí sale, o sea, en la Biblia salen los secretos. Que es permitido sanar, aliviar la carga, la vida de quien necesita. O sea, en ese día de reposo, en el Shabbat, podemos liberar a la gente. Es un precioso día ese. Marcos, vamos a ver San Marcos. Marcos 6. San Marcos capítulo 6, el versículo 2. Capítulo 6, versículo 2, sí. Y llegando el día de reposo, comenzó a sanar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿qué decían? ¿De dónde tiene estas cosas? Sí. ¿En qué día estaba él sanando? ¿En qué día estaba Yeshua haciendo cosas? En el día de reposo. ¿Por qué? Nos muestra a nosotros el líder que hace. El líder va adelante y enseña a los demás. Te enseña cómo tenés que caminar. Entonces Yeshua estuvo aquí 3 años y medio más o menos. Caminó y nos mostró. Entonces, ¿qué es lo que te impide seguirle a él? La ley oral. El Talmud, lo que sea, o la ley que te ha puesto tu pastor, o la ley que te ha puesto un hombre que te está guiando. ¿Se va entendiendo? Pero aquí podemos ver con ejemplos que muestra la Biblia, con ejemplos de nuestro líder, cómo fue primero él, y nos está enseñando a nosotros cómo tenemos que ir. Es muy sencillo esto, no hay aquí otra cosa. Lucas 4,
Vamos a ver, Lucas capítulo 4, Versículo. 16. 4:16. Ahí pone. Sí. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿En qué día estaban congregándose? ¿En qué día estaban estudiando? En el día de reposo. Día de reposo. Enseña a congregarse, a leer la Torah. En Shabbat se practica y se entrena para la segunda venida. Eso es lo que estuvimos hablando. Nosotros no estamos en... ¿Saben qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes saben qué es lo que va a pasar en Jerusalén? Se va a bajar la nueva Jerusalén del cielo. No es que la que está ahora se va a recuperar y poner calle de oro ahí, no. Se va a destruir eso, ¿no? Pero va a bajar del cielo lo que Dios preparó, esa Jerusalén que Dios preparó. Ahí va a estar el templo que Dios preparó. Va a estar el Mesías también. Va a estar todo en esa nueva Jerusalén. Y el mundo se va a admirar de eso. Durante 1000 años. Satanás se va a atar, no le va a engañar más a la gente. Pero la gente que no aprendió no va a entender. Los hermanos que son salvos, pero no hacen las fiestas que manda la Torah, que manda la Biblia, van a estar confundidos. ¿Qué esto es? Shabbat, ¿qué es lo que eso es? ¿Y qué es la Sukkot? ¿Y qué es Pesach, Pascua? ¿Qué es? Van a estar confundidos, no van a saber porque no practicaron en este tiempo de vida. Aquí, ahora. Nosotros, ¿qué estamos aprendiendo ahora? Lo que va a ser en el milenio. Por eso estamos entrenándonos de a poco. Aunque nos llamen locos. Pero es así. Es así, ¿no? Vamos a ver. Isaías 66. Isaías 66. Este es muy importante. A ver, David. Isaías 66. Versículo 22. 66, 22. Vamos a ver qué. ¿Te leo? Sí, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Sí. Y sabrán y verán los cadáveres de los hombres. Ahí está saliendo, ¿eh? ¿Cómo dice el título? Los juicios de Hashem y la futura prosperidad de Sion. Ahí está contando lo que va a pasar. ¿Ven? Acá está contando ya. Sí. ¿En qué día? En día de reposo. Entonces los hermanos que son salvos, que creyeron también en el Mesías, que fueron libres de sus pecados, pero no conocen esto. Claro. En este día cuando haya que adorar, ellos van a estar muy confundidos. Sí. No van a entender. ¿Se entienden? Por eso es que tenemos que aprender a tirar nuestros pensamientos y las leyes orales que tenemos en nuestra vida, los que nos han enseñado y hemos aprendido mal. Es por eso que tenemos que mirar la Biblia. ¿Sí? Segunda de Pedro 3. Vamos a terminar ya dentro de un ratito. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro capítulo 3. El versículo 13. ¿Cómo dice ahí? 3.13. Segunda de Pedro 3.13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia. Sí. Vamos a ver, atienda un poquito bien. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos las promesas que Hashem nos ha dado. Las promesas que están escritas en la Torah. Esa promesa es lo que estamos esperando. Eso es lo que ansiamos nosotros. ¿Y cuál es esa promesa? Que vendrá la nueva Jerusalén. Que no habrá niño de 100 años que muera. ¿Te acuerdas tú? Que el león comerá paja, eso, ¿no? El asp y la serpiente no va a hacer daño. Sí. Está hablando, describiendo esa nueva Jerusalén que va a estar ahí. Que Dios preparó. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Es esa. Eso es lo que nos prometió, por eso creemos. Y es por eso que nosotros, de a poquito, porque somos muy ignorantes, de verdad que somos muy ignorantes, no hemos aprendido. Por eso que nos cuesta un poquito, ¿no? Mirar esto de la Mishnah, mirar todo esto del Talmud, mirar la historia judía, mirar las 6 partes que están divididas en la Mishnah, saber cómo se escribe Shabbat. Todo esto para nosotros es algo muy nuevo. Y a algunos le puede dar sueño y todo inclusive, ¿no? Pero tenemos que aprender de a poquitito.
nuestro Mesías nos liberó del pecado. Por eso ahora, ¿qué nos queda con esta libertad que tenemos? Como en Egipto, con esa libertad que tenían ellos. Solamente les quedan agarrar las instrucciones y caminar con esas instrucciones que Dios dio. Nosotros fuimos liberados de esa condenación del pecado. Ahora también, agarramos la instrucción, caminamos con ella. Es muy sencillo. Por eso que tenemos que pedir a Dios que continuamente nos dé la humildad. O como un detector, ¡pi!, que detectemos cuando estamos fallando, cuando estamos soberbios, para entender esto que está. Miren qué maravilloso. Hoy hemos pincelado un poquitito, ¿no?, sobre la historia judía. ¿Cómo fue, no? Cómo ellos creen las diferentes épocas, ¿no? Ellos están ahora pasando por el Yalkut Yosef, que este señor Yosef, en 1488-1575, que escribió el Shulchan Aruch, ¿se acuerdan? Y este modernizado se llama Yalkut Yosef. Los judíos están en ese tema ahora, en ese Talmud están ellos ahora. Ahí, boom, eso es lo principal para ellos. No la Torah ni no el Evangelio. No creen en Yeshua, no creen en el Mesías que ya vino. Eso hay que entender muy bien. Entonces, cuando nos quieren meter cosas en la cabeza que vienen de eso, hay que filtrar por el Evangelio, hay que filtrar por la Biblia. ¿Se entiende? Vale. Bueno, hasta aquí vamos a compartir hoy. Terminamos. Vale.